Buenas tardes, estamos con la escritora Luisa Futoransky, escritora de Argentina, y el día de hoy vamos a hablar de sus creaciones, en especial de dos obras, Ortigas, que es el poemario que presentamos el día de hoy en la radio, y su obra 2353, imagino que será 23 horas 53 minutos, sí, ¿verdad, Luisa? Sí. Que es una novela o noveleta, como ella lo ha llamado. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Bueno, nerviosa como siempre. Nerviosa como siempre, no, quiero decir, siempre que me entrevistan. Bueno, no tienes nada de qué preocuparte, aquí estamos obviamente para charlar y también ya veremos, para que la literatura latinoamericana traspase fronteras y no solamente se quede en ciertos países o incluso en París nada más. En esta casa, que salga del barrio, va. Okay. Algo que me ha llamado la atención es, para comenzar, este vino. El vino Futoransky Luisa, un vino Bordeaux que se lo han dedicado. Cuéntame, ¿cómo fue esto? Eso fue un regalo que me ha hecho una querida amiga de Colombia. O sea que siempre estamos en América Latina en uno de mis cumpleaños. Y me parece que no es un vino para tomar, es un vino para regocijarse con la vista. Es un vino para el recuerdo en todo caso. Mi primera pregunta sería, tú llevas ya aquí 35 años en París. No, menos, un poco menos. ¿Cuántos años tienes aquí más o menos? 31, 32. ¿Cómo llegaste aquí a París y por qué? Es muy larga esa historia, yo la vengo contando en muchos libros. Digamos, a grandes rasgos, vine después de un largo periplo que hice por Extremo Oriente, porque en mi país había una dictadura muy sangrienta, muy difícil de sobrevivir en esas condiciones en mi país, y entonces fuimos recalando gente de esa época. La dictadura fue del 76 al 83, yo llegué en el 80. Algo que también yo observaba, sobre todo en el poemario Ortigas, es un juego de lugares. Por ejemplo, yo veía Francia, veía Praga, podría ver a Roma y a Ohio, ¿no? Que es un lugar en el cual tú has estado becada, ¿no? Te voy a explicar, Lenin. Resulta que no diré que es una técnica mía, porque las técnicas se hacen como una especie de caparazón. Uno se convierte en una iguana y va teniendo escamas y trabaja de una cierta manera. Hay gente que no necesita los escenarios. Para mí pueden ser de cartón, son una manera de vehicular lo que tengo que decir. Y eso lo he hecho toda mi vida. ¿Y por qué lo llamaste Ortigas? Lo sabemos que aquella planta tiene en algunos momentos un beneficio, pero en un primer momento una irritación, ¿no? Un maleficio, entre comillas. Yo te diré que le puse Ortigas porque en mi vida he conocido muchos sinsabores, pero no grandísimas tragedias, como las ortigas. Te dan un escozor grande y después pasa. Interesante, pues ahora entiendo por qué ese título. Sí, y después también porque a mí me gusta cuando escribo que las cosas tengan muchas capas. Después de ese primer encontronazo con la ortiga, aparece, como tú has dicho, el aspecto medicinal. Y por último, el aspecto nutritivo, porque acá en Francia comen sopa de ortigas. Entonces, pero lo común a todos es ese encontronazo con el dolor urticante. Yo te decía esto porque yo he leído que muchas mujeres que sufren de varices cogen las ortigas para que este dolor, este mal pueda pasar, pero en un inicio, claro, se siente este escozor y luego una calma. Y por eso me llamaba la atención en muchos poemas en donde yo, por ejemplo, quiero citar uno que me llamó mucho la atención y que de ahí quiero armar una pregunta. Este poema se titula Sistema de Sistemas. Y este poema justo
cae muy bien con el ejemplo que yo te he dado. Él dice: dolor rodilla, dolor tobillo, dolor encía, columnas que se doblan, quiebran, tristes juncos, dolor mapa de reconocimiento, palanca. Mi dolor mueve los gusanos de este mundo. Soy, estoy o parezco enfermo. Sí, la imagen de esa de los gusanos de este mundo, que tiene una lectura lineal también, yo creo que el encontronazo más así lineal que tuve con la muerte fue una vez que yo venía en bicicleta de trabajar en Tokio y vi un bulto. Yo creo que me paré y era como una pelota verde y explotó, y era un sapo que había explotado ante mi vista y dentro salían muchísimos gusanos. Y dije, esto me va a pasar a mí también. Y esa es la imagen que yo tengo cuando hablo de la muerte. Yo, cuando yo leí esto, quise comparar con otra lectura tuya, con otros poemas tuyos, y yo veía que en Ortigas tú muestras una preocupación ya por la muerte, por el dolor o por el más allá, ¿no? Intuyo que debe ser tal vez por la época actual, por los años pasados. Pero no es solo eso, porque también la contingencia presente y política siempre me apasiona. No soy una poeta meramente ombliguista, ¿entendés? Sí. Claro que entiendo, porque puedo observar esto en tus creaciones, por ejemplo, en 2353, que tú vas a narrar ciertas experiencias que tú tuviste en France Press, ¿no? Primero lo que tenemos que decir... hay que decir que France Press, se puede decir en una agencia de noticias, no es necesariamente France Press. Podría tal vez, para un lector que no sepa que Luisa Futuransky trabajó en France Press y que estuvo en RTI... Ficción. Pero claro, pero siempre el autor va a tomar partes muy claras de su experiencia personal, y que no quiero tal vez guiar al lector. Es muy curioso, porque en mis novelas la gente considera que soy autobiográfica. Y generalmente me dicen que es autobiográfico lo que es ficción, y viceversa. Por supuesto que la realidad social me impone, y son muchos años que he trabajado de periodista, y eso aparece, por supuesto. No solamente la agencia que vos nombrás. No necesariamente, yo sé que tú has trabajado en muchos lugares, pero siempre nos gana una parte de nuestra historia vivida para ficcionalizarla, ¿no? Exacto. Es por eso que... Sí, fuera de nuestra historia no existimos, por sea supuesto. que por supuesto que sí. Siempre tenemos que tomar parte de nuestra realidad, y bueno, lo demás ya viene por sí solo. La comedia humana no es ajena a eso. Por supuesto. ¿Por qué el término noveleta? Noveleta, acá lo tenés explicado en la contratapa, porque si no nadie lo hubiera sabido. Mira, me acordé porque yo no escribo largo, no soy larguera. Y entonces, noveleta, me perseguía la idea mientras estaba escribiendo de unas páginas musicales fragmentarias, de ahí la tapa, de Schumann. Robert Schumann tiene una serie de obras para piano que se llaman Noveletten. Y me quedó eso y empecé a poner. Y de ahí sale el término. Sí. Y 2353 se llama porque yo trabajaba en una agencia de cuyo nombre no quiero acordarme, hasta la medianoche. Ajá. Y había compatriotas tuyos, por ejemplo, o correligionarios latinoamericanos, por ejemplo, pues yo estaba en una sección latinoamericana que esperaba, yo me tenía que ir a las 12, no te olvides, que a las 23:53 cayeran, por ejemplo, cosas dificilísimas para hacer, una cosa que en términos periodísticos se llama una especie de cronología del día, de resumen del día, y a las 23:53 me lo daban para que yo siguiera trabajando como una.
Y te quedabas hasta más de tu horario Como habitual, una obviamente. esclava, por supuesto. Y de ahí ese nombre un poco irónico de la noveleta. Entiendo muy bien ahora. Otra cosa que me llama la atención es que tú tienes un galardón muy importante, la Orden de las Letras y de las Artes, 1992, 99. Sí. En esa, nosotros recordemos que ese es un título que en francés es el Chevalier, Chevalier de Sales Lettres, oui. ¿no? ¿Cómo te sentiste al obtener sobre todo No esta me lo, distinción? o sea, yo no me lo... O sea, viste cuando que realmente las cosas tienen un efecto retardatario. O sea, supongo que si me gano la lotería no me voy a dar cuenta hasta 3-4 días después. Y generalmente yo me doy cuenta de la importancia de algo a través de los otros. Es muy curioso esto. Por la envidia, la alegría, o sea, el espejo que me daban los otros, yo me di cuenta que eso era importante. Me pasa con muchas cosas de la vida así. Yo no me doy cuenta si una persona es o no buen mozo. Y me lo doy cuenta cuando estaba, en la época que la gente estaba conmigo, porque eran los otros que me lo decían. Qué raro, ¿verdad? Ok, o sea, tú tienes la visión del otro, podríamos decir. Es un espejo que me tiende el otro, no sé por qué. Característica que justo me has hecho pensar tu influencia de Borges. Porque eso de los espejos me sonaba también a la poesía, en donde se podía percibir No ciertos solo rasgos. Borges. No, por supuesto que no. No, me refiero que los dos, tanto sea Borges como Bioy Casares, los dos, hay una imagen que siempre, no me acuerdo si era Borges o Bioy, que decía que detestaban los espejos porque multiplicaban la cópula. No, el espejo es un problema mío nomás, no hay que ir a buscar, o sea, relaciones extra literarias. Sí, por supuesto está el espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Uno siempre quiere ver las cosas del otro lado. O sea, si somos escritores, también queremos ser directores de cine para ver cómo son las cosas del otro lado de la cámara. Es un poco eso. Volviendo a Ortigas, Amanece Tormenta de Julio en el Balcón. Aquí está el balcón. Exactamente. Mis geranios y ya está. Tal cual. Yo hago realidad fotográfica. Yo quisiera que enfoques un poco este balcón. Justo este poema, que se llama Amanece Tormenta de Julio en el Balcón, dice así: huele a tormenta de verano, a rayos y centellas, a eclipse. ¿Quién dice rosal dice bichos? Y de vos ni un fósil me quedó. Los pañuelitos con los que Pavarotti cantaba que me amabas, ¿quién os heredó? Lo verdadero es el sabor a trueno, a lágrima enterrada, a gusano y el aroma del café. Claro, no sé, ahora se puede entender muy bien desde que uno entra. El problema es que no todos vienen a visitarme. No todos mis lectores vienen a visitarme, ¿te das cuenta? Pues soy un lector privilegiado. O sea, porque ahí tenés el café. El sentido exacto, el aroma del café. Y estamos en agosto, o sea que el poema es tal cual, estás en épocas. Realidad fotográfica. Justamente lo he percibido muy bien. Okay. Luisa, dime, ¿y tienes algo ya bajo el tapete para mostrar? Sí, no, bajo el tapete para no mostrar. Ya quiero escribir sobre los fantasmas. Me explico. Los fantasmas son los muertos que están dentro de nosotros, los que no están muertos pero los hemos perdido de vista de nuestras vidas. En qué medida inciden, en qué medida les pedimos permiso, en qué medida se despiertan con nosotros. Entiendo. ¿Y eso está catalogado como una poesía, como una novela, como un poema? Nunca sé yo nunca sé. Yo trabajo mucho ¿Lo tienes en la mente pero todavía no sabes? No, ya estoy escribiendo. Yo escribo todos los días. Ok, muy bien. Para culminar, Luisa, hace un momento cuando yo hablaba sobre ti en la radio me decían
porque rápidamente te buscaron y dijeron, ah, muy bien, esta escritora tiene tantos libros, ha escrito más de una veintena, ¿dónde podemos encontrar algo de ella? Y yo te pregunto, sobre todo para Latinoamérica y para el Perú en especial, ¿dónde podríamos conseguir tal vez hoy día en Formosa, hoy Artigas? día, bueno, mis últimos 4 libros, yo estoy feliz porque no hay nada peor para un escritor, y ustedes lo saben, es ir con el libro bajo el brazo y depender del todopoderoso editor que diga sí, no, quién sabe. Y lo que es mucho peor, este mercado tan terrible que es la vanidad de tanta gente que pagan encima para publicar cosas que yo jamás he hecho. Y a mucha honra. Es algo interesante lo que tú dices, porque eso sucede mucho en la actualidad. O sea, la gente que lucra con nuestros deseos de bueno, no lo puedo creer. No lo puedo aceptar en mi vida, los demás que hagan lo que quieran. Entonces, lo cual no obsta a que es muy difícil, incluso para mí. Para mí, porque no soy una figura, digamos, clásica del mercado. Entonces estoy muy alegre porque los últimos 4 libros los ha publicado una editora amiga de Argentina. Entonces eso me ha aliviado un poco. Excelente, qué bien. Y entonces podríamos, gracias a la red y hoy en día el internet... Leviatán se llama, Leviatán, se encuentra fácil. Podríamos fácilmente encontrarlo. Sí, sí. Muy bien, yo recomiendo sinceramente para la gente que le gusta la poesía, recomiendo Ortigas. Y para la gente que está más interesado por la narrativa y por saber estas historias que muchas veces sucedían en las noches y historias a veces muy impactantes, muy chocantes que... Y no hablamos de la otra novela. Esta yo no he tenido la oportunidad de leerla. Si querés te la voy a conseguir. Son voces de mujeres de mis abuelas que llegaron a la Argentina como huyendo, perseguidas de toda esta Europa tan difícil de la Primera Guerra que les tocó vivir. ¿Tu familia de dónde era? Ni ellos saben. Bueno, pues digamos del centro de Europa. ¿Piensas en algún momento retornar a Argentina? Yo voy cada tanto, o sea, me armo de paciencia, me enojo con mi país, me peleo, digo nunca más y el año siguiente vuelvo, cosas así. ¿Pero crees que la realidad está mejor actualmente en Argentina? Por supuesto. ¿Te sientes más cómoda de regresar esta vez? O sea, yo no durante la dictadura jamás regresé. Pero hoy en día para ti son las vacaciones y el paseo. No es vacaciones, son lugares que nunca te dejan indemne. O sea, no es ir a Capri. Nunca salís inocente de un viaje a Argentina a confrontarte con tu familia, con tu pasado, con tus primeras ilusiones, con las utopías muertas. No es fácil. Bueno, Luisa, yo te agradezco mucho esta charla, sinceramente, por darme la oportunidad de conocer el balcón que tanto quería comprobar aquí en el poema. Que no es ficción. Que no es ficción, y he visto... misceláneos. No, yo he visto lo que había leído, lo he visto ahora en imagen. Sí. Muchísimas gracias, Luisa Futoransky, y esperamos... Muchas gracias, hasta pronto. Esperamos pronto tus otras creaciones. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Luisa. Hola, ¿qué tal, Abel? Con mucho gusto y con mucho agrado he podido leer tus poemas, y es una opinión personal. Yo considero que el poema es la etapa más pura de creación del ser humano, es una opinión personal. Y realmente lo que me ha llamado la atención mucho es ese recorrido que tú tienes por la vida, por el mundo, y tú lo plasmas en tus poemas. Te puedes ir desde Roma hasta Guayaquil, pasando por Cuenca, y realmente, ¿qué te conlleva a ti hacer esos largos viajes, como dices, que estás tratando de encontrar tu Itaca? O sea, yo quiero encontrar lo que sea. Yo quiero encontrarme la sirena, quiero encontrarme lo que sea, pero encontrar. Porque en la vida, pues sabes que tengo un lema, que es suma pero no resta. Y el día que uno se aleja de mirar, empieza a morir. No digo ni siquiera de incorporar,
eso. Hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho de la atención entre la noveleta, tus poemas y todo, y veo aquí tu bello apartamento, las simbologías. Tú trabajas mucho las simbologías, y las simbologías no en el sentido que nosotros tenemos. Por ejemplo, en tus poemas y en tu narrativa, tú a una simple ventana lo vuelves como un símbolo de transmisión de sentimientos, o unas torres, o quizás sean esas torres que estamos viendo, que tú los conviertes en un símbolo de algo. ¿Por qué? ¿Por qué esa manera de observar? Me río mucho porque, como te das cuenta, vivo en un... Estoy de acuerdo que es un lindo sitio, mi pequeño departamento, que son estos de precio modesto de la Ville de Paris. Y como te das cuenta, todos acá que vemos, que son estos blogs de departamentos, todo el mundo ha puesto cortinas. Y cada vez que vienen amigos míos me dicen, pero te ven de afuera, y ¿por qué no tenés cortinas? No puedo poner cortinas. La vida es un teatro, a mí que, o sea, no estoy para, como te digo, suma pero no resta. El exterior me suma pero no resta. Y no pongo cortinas, así que no me insistas. No, no es cuestión de cortinas, es cuestión de creación, porque cuando yo veo, por ejemplo, tu recorrido que tú haces por la Roma, el manejo de los colores, como tú lo describes, es de una belleza, cómo tú llegas a captar eso y a plasmarlo en tu obra realmente. Mira, hay mucho filtro, mucho sedazo, mucha emoción. Si yo quiero que te diga, mi coctelera es mucha emoción, mucha crítica, porque en ese poema que vos estás hablando de Roma, me indignaron los muchachos de la ¿cómo se llama? Las juventudes católicas que estaban en ese momento por ahí, y a mí ese tipo de fenómeno tipo manadas siempre me indigna. O sea, hay mucha crítica social en lo que vos ves. Sin eso para mí no se conjuga el poema, no es que yo pongo distancia entre la calle y yo. O sea, que tú concibes el poema como o la creación misma como una cosa personal, alejado de todos, o te mezclas con... Yo lo concibo como el compromiso total con mi época, mi tiempo y mis ideas. Y cuando tú, por ejemplo, encierras en 2, 3 palabras, por ejemplo, incendios, colonizadores, cuervos, tú con 4 o 5 palabras estás relatando casi todo la historia de muchos países. Y escúchame una cosa, me hubiera gustado no tener que emplearlas. Pero la colonización es permanente que padecemos. ¿Nos hemos liberado acaso de los yugos que traíamos puestos? Entonces, yo le pongo el telón adecuado para mí en un momento, sea Roma, sea la Argentina, sea lo que sea. Esa lucha, si a la justicia la hemos conseguido, no. Entonces, si el poeta no está para decir eso, ¿quién va a estar? Claro, están por supuesto los jóvenes. Yo creo que una revolución no se hace acá delante de la computadora. Hay que bajar a la calle, por supuesto. Hoy día es tan difícil ser manipulado también en la calle. O sea, tengo sentimientos muy contradictorios frente a todo esto. Pero bueno, yo trabajo, yo digo lo que veo. Y para decir lo que veo, soy un hombre de a pie. O sea, nunca me he puesto en ninguna tarima. Nunca he sentado cátedra, ni quiero sentar cátedra. Bueno. ¿Eres un testigo de una época? ¿Una estudiosa de una época? No soy estudiosa para nada. Soy un testimonio, por supuesto.
Yo en este momento tengo 74 años, escribo desde los 20 público. Son 50 años en los que he ido sumando mis palabras, que ha sido mi única manera de trabajar con mi sociedad. Para tener la creatividad que tú tienes, hace un momento tú le hablabas, le mencionabas a Lenín, del recorrido de tu familia, el sufrimiento de tu familia, la estancia en Buenos Aires o en Argentina, la dictadura militar, de nuevo partir. En algún momento de tu existencia dentro de la creatividad, ¿no te has preguntado, no te has dicho que siempre hay de nuevo que partir? Mira, sí, yo me lo he planteado, por supuesto me lo he planteado frente a situaciones extremas como es 1933 en Europa. Suponte que yo hubiera sido Luisa Futolansky en Berlín a los 18 años en 1933. Me hubiera ido al día siguiente, qué sé yo, hubiera huido a Noruega, a Estados Unidos, no me hubiera importado, en cualquier lugar donde no me maten. Pero ahora, hoy día, suponte la misma Luisa Futolansky en Berlín 1933 a los 70 años, hubiera podido irme fácilmente, las piernas no me dan, el cansancio de vivir, si yo ya me quiero morir, o sea, todo depende de tu propia circunstancia y dentro de tu propia historia. Se les ha reprochado muchísimo a los judíos de cómo no se fueron de Alemania. Y yo ahora recién los empiezo a entender. A veces se llega a una etapa de la vida que uno ya no puede más correr y se entrega. Eso es lo que seguramente pasó y por eso yo no puedo juzgar a mucha gente que uno dice cómo fueron tan ciegos y no se fueron. En lo que a mí respecta, creo, cómo no, la historia nos lleva todos los días a confrontarnos con decisiones como esa. Hay 200.000, no sé cuántos, que se han ido ahora de Siria, y los que se quedan y van a morir. ¿Por qué no se van? Porque otros países no los reciben, porque temen dejar sus posesiones, porque no tienen recursos como para irse. Son tantas las respuestas a una situación límite. Nos preguntamos cómo los que vieron venir a los machetes en Ruanda no huyeron. Tal vez porque los asesinos son más veloces. No lo sé. Me pones contra un dilema que no... O sea, antes juzgaba, ahora ya no puedo juzgar. Es una pregunta que uno se hace, sí, porque escuchándote y volviendo a lo que uno ha leído, uno se pregunta, realmente es que el ser humano, todo ese recorrido que hace es para seguirse preguntando, ¿soy yo el culpable? ¿Soy yo el perseguido? Dentro de ese camino tú has sabido, no sé, sacarle como la esencia misma del ser humano y plasmarlo en tu obra. Me gustaría haberlo hecho eso. No sé si lo he logrado, Abel. No sé si lo he logrado. O sea, cada uno tiene sus medios. El luchador social, por supuesto que lo hace luchar, pero es un intelectual, por lo tanto pero tú a tu nivel. No sé si he logrado algo, no lo sé. Por supuesto que me gustaría y tanto, pero no está bien juzgar el tiempo dirás que alguna palabra mía queda tanto mejor. Da tiempo al tiempo. Sí. Ahora, con ese interés que tú le aportas a la vida, tu experiencia, ¿cómo ves tú hoy en día la vida hoy en día de la gente, del ser humano? No soy pesimista, es decir, sé que tenemos
bombas de todo tipo, que son capaces de aniquilar mucho más que las que hemos conocido hasta hoy. Yo creo que siempre que el hombre inventó un arma, la utilizó. La historia lo demuestra, no hay una vez hizo la flecha, una vez hizo ese cañón que saltaba por encima de la muralla. Todo lo que inventó como arma lo utilizó. Y en este momento tenemos un arsenal fabuloso. Lo vamos a utilizar. Pero al mismo tiempo, hemos hecho tantos progresos desde que yo nací. ¿Te das cuenta? Desde que yo nací, yo asistí a una revolución como la de la imprenta. Esto, la computadora es, comparemos eso a la invención de la imprenta. Expone tanto conocimiento. Por supuesto que hay gente que lo utiliza de una manera fraudulenta, por supuesto que lo habrá. Pero mientras tanto la mayoría tenemos esta nueva imprenta. Cuando yo nací no había vacuna no había antibiótico ni vacuna contra la poliomielitis. O sea, hubo destellos en el mundo que son muy importantes. Y no los podemos negar. Está siempre la zona de luz y la zona de sol. En todo caso, ha sido con mucho agrado que he podido leer. Realmente, Lenin, cuando me comunicó la primera vez que escuchaba tu nombre, y realmente no conocía la última. no, por supuesto. De todas maneras, para los que quieran internet y todo, Luisa Futoransky. Muchas gracias. Gracias.